Esto tienen que entenderlo y es un resumen de todo lo que hemos aprendido de inmunidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es la inmunidad frente a una enfermedad llamada Chagas. Ya vimos sífilis en la clase práctica, ¿no? ¿Llegamos a ver en los dos grupos o solamente en un grupo? Sífilis. Que no tengo aquí mi carpeta, por eso no recuerdo, pero sé que con el día martes vimos sífilis, pero en el viernes no supe si vimos o no. Si me pueden corroborar. Solo del martes, creo, doctora. Romy, ¿vos sos del martes o del viernes? El viernes, porque no hicimos nosotros los del viernes. Hasta Sí, el martes nomás. el viernes creo que no se pasó clases, algo así, ¿no? Sí. Sí, no hicimos el viernes. Ujú. Bien, hoy día vamos a charlar sobre Chagas y sobre toxoplasmosis, ¿ya? Les voy a poner una diapositiva. Déjenme que voy a compartir pantalla. Les voy a poner esta diapositiva de por aquí. Chagas. Ustedes ya llevaron parásito y en parásito se acordarán que el Chagas es producido por el Trypanosoma cruzi, un parásito. Vamos a estudiar hoy día Chagas. Para hablar de Chagas, tenemos que recordar parasitología. Van a leer esta noche, por favor, su libro de parasitología ¿de quién era el libro que llevaron? ¿De Rojas o de Botero? Seguro el de Botero. Bueno, entonces lean el libro que tengan a mano, pero tienen que leer. Yo solamente les voy a dar la parte de diagnóstico laboratorial. La mitad de este diagnóstico ya lo saben, porque cuando se trata de un Chagas, tenemos que diferenciar lo que es un Chagas agudo de un Chagas crónico. Les voy a poner aquí una diapositiva para que puedan estudiarlo mejor. Como es una infección crónica, no quiero escribir qué pasó. Sí. Como es una infección crónica, este es un parásito que llega para quedarse, va a producir una infección aguda y una infección crónica. Se dice infección porque el paciente está infectado, pero no tiene signos ni síntomas de enfermedad. Por eso se dice está con una infección crónica o una infección aguda. Para decir que la infección es aguda, el paciente tiene que ser que hace menos de 6 meses se ha infectado el paciente. ¿Cuándo se infectó? Si le picó una vinchuca infectada, ¿no? Es una forma de infección. Otra forma de infección será si se recibió una transfusión sanguínea de una muestra infectada. Otra forma de infección será la transplacentaria, ya que este parásito atraviesa la placenta. Otra forma de infección será la accidental, cuando en laboratorio nos cortamos porque se rompió un tubo que estaba con sangre y esa sangre nos llegó por la cortadura y lamentablemente le hacemos serología a la sangre y el paciente resultó ser chagásico. Esas serían las formas más
frecuentes de infección. Desde el momento en que el paciente se infecta hasta los 6 meses, se dice infección aguda. ¿Y cuál es el marcador inmunológico para saber que el paciente está con infección aguda? Es obviamente la inmunoglobulina M, porque ustedes saben que la IgM, inmunoglobulina M, por eso se escribe así, inmunoglobulina M, esta IgM se produce en los primeros 6 meses de infección y luego no se produce más. La infección crónica es después de los 6 meses de infectado, se considera crónico. Y la forma de transmisión, obviamente, fue la infección aguda por picadura de vinchuca o por transfusión sanguínea, etc. ¿Cuál es la inmunoglobulina que permite saber si el paciente está con una infección crónica? La inmunoglobulina M, que va a dar negativa, pero como no se lee solo la M, sino que simultáneamente se hace la inmunoglobulina G, anti-trypanosoma cruzi, en una infección aguda la inmunoglobulina G puede estar negativa o positiva, pero en una infección crónica la inmunoglobulina G siempre va a estar positiva. Entonces, el marcador inmunológico que nos permite establecer si es una infección aguda o crónica va a ser la inmunoglobulina M, que va a dar positiva en la fase aguda, negativa en la crónica, pero en cualquiera de las dos fases tendrá que ir combinada con la IgG, y ustedes saben que la IgG se produce aproximadamente el día 24 de la infección. Eso lo saben por inmunología. Por lo tanto, obviamente, en un Chagas agudo el paciente va a tener una IgG positiva. Y en un Chagas crónico también. Solo que la IgM es la que no va a estar presente en esta infección crónica. Eso quedó clarísimo porque es pregunta de examen. ¿O tienen alguna duda? ¿No tienen duda? Bien. Entonces, para el diagnóstico de Chagas agudo, ya ustedes saben que el diagnóstico de Chagas puede ser un métodos directos o métodos indirectos. Y saben que los métodos directos es buscar al microorganismo o algún antígeno del microorganismo. Ya lo hemos visto varias veces. Por lo tanto, en Chagas, el diagnóstico directo será buscar al parásito al microscopio por el método de Stroud o por el seno diagnóstico. Pero tiene que ser en el Chagas agudo, porque hay una cosa importantísima que tienen que saber. Ya la saben, en realidad se las estoy recordando, porque todo lo que les estoy diciendo ya lo aprendieron en parásito. Y lo que tienen que recordar es que este parásito, durante el Chagas agudo, circula en grandes cantidades en sangre. Por eso, con el método de Stroud, se puede ver al parásito en una gota de sangre entre porta y cubre o en un tubo de hematocrito mirado al microscopio. Pero al finalizar el Chagas agudo, el último mes o los últimos 2 meses,
la concentración de parásitos en sangre disminuye, por lo que hay que hacer el seno diagnóstico. Y el seno diagnóstico, ustedes deben recordar de lo que estudiaron, están más fresquitos que yo en este conocimiento, es que hay laboratorios que tienen bioterios y crían ninfas de vinchuca, es decir, los estadios previos a la vinchuca adulta. Y las ninfas las tienen en ayunas, muertas de hambre. No las alimentan nunca. Entonces, cuando un paciente se va a hacer seno diagnóstico, en un frasquito, así como el de orina, digamos, se colocan unas 9 ninfas. Ay, me voy a poner, perdón, estaba sin pantalla. Se colocan unas 9 ninfas en el frasquito. Vamos a suponer que el frasquito sea este. Las 9 ninfas aquí y luego se las vuelca así y se amarra al paciente y se lo deja en los dos brazos con un frasco con las 9 ninfas a cada lado y se lo amarra. Al cabo de 1 hora más o menos, cuando ya todas las ninfas se han alimentado con la sangre del paciente, es decir, lo han picado al paciente para succionarle la sangre, se supone que en alguna de ellas habrá la suerte de que los trypanosomas salgan y hayan sido ingeridos por estas ninfas. Al cabo de unos días, a esas ninfas se las obliga a defecar. Y en las heces fecales se busca al trypanosoma cruzi en su forma tripomastigote metacíclico. Esos serían los métodos de diagnóstico directo, porque el método directo es buscar al germen. Otro método directo podría ser, aquí lo vamos a aumentar para ustedes. Espérenme que voy a guardar esta diapositiva, ¿ya? Aquí le voy a poner Chagas, Toxo. ¿Ya? Otro método directo para el estudio de Chagas podría ser una inmunofluorescencia directa, donde lo que vamos a buscar es mediante un microscopio de fluorescencia al parásito. Es una prueba poco utilizada porque tiene baja sensibilidad. Bien. El diagnóstico indirecto sería buscar los anticuerpos como siempre. ¿Qué anticuerpo? El más importante sería la IgM, porque si el paciente tiene IgM, quiere decir que estamos frente a un Chagas agudo, lo que significa, y que ya lo vimos aquí, que hace menos de 6 meses el paciente se infectó. Por lo tanto, el método indirecto es buscar la inmunoglobulina M. ¿Desde cuándo va a dar positiva la M? Ustedes saben, por la teoría que hemos aprendido, que la IgM se produce aproximadamente entre el día 7 y el día 10, después de que ingresa un germen, porque primero ingresa el germen, multiplica, viene un macrófago, fagocita al germen, lo destruye, le extrae el antígeno. Ese macrófago se convierte en una célula presentadora de antígeno, migra al ganglio más cercano para presentar ese antígeno al linfocito TCD4. Este CD4 lo entrega a un linfocito T maduro virgen y este a un linfocito B maduro virgen. Y este linfocito maduro virgen al fin va a producir la IgM. Y para producir la IgM tiene que estudiar al antígeno para poder producir el anticuerpo respectivo. Todo esto que les he hablado ha pasado en los primeros 7 días, desde la picadura durante 7 días, todo ese proceso. Por lo tanto, el diagnóstico de IgM se puede hacer a partir de los 10 o 15 días
después de la infección, es decir, después de que le ha picado la vinchuca al paciente o después de que el paciente se accidentó en laboratorio, vamos a suponer que era un trabajador de salud, porque estamos dando el tiempo suficiente como para que produzca la IgM. Antes de eso nos va a dar un falso negativo, porque nos va a ver IgM y vamos a reportar un negativo. Pero es un falso negativo por culpa de nosotros bioquímicos de no saber este detalle de en cuánto tiempo se produce la IgM. Somos nosotros los bioquímicos los que tenemos que saber y ayudar a decidir al médico, y llamarlo al médico y decirle, mire doctor, si hace 3 días que el paciente se cortó, vamos a suponer un médico en una cirugía, no puede todavía hacerse la prueba porque le va a salir negativa aunque usted estuviera infectado. O si el problema fuera su paciente, decirle, doctor, no se puede todavía hacer la IgM y explicar, ustedes son las que tienen que explicarle al médico. Esta inmunoglobulina se puede hacer mediante una inmunofluorescencia indirecta o mediante un método de ELISA. Actualmente no está llegando el método de ELISA a Bolivia, llegaba, pero últimamente no está llegando. Entonces tenemos que hacer una inmunofluorescencia indirecta. No hay otro remedio. Durante el tiempo del Chagas agudo habíamos dicho que la IgG aparece por la teoría que ustedes saben, yo se las enseñé, que la IgG aparece más o menos el día 24 en cualquier patología infecciosa. Por lo tanto, esta IgG aparece a los 24 días, entre los 15 y 24 días, dependiendo de la inmunidad del paciente. Por lo tanto, yo puedo pedirle una IgG y que todavía no hubiera aparecido, o puedo pedirle una IgG que ya esté positiva. La IgG entonces puede dar positivo y el método que hacemos en Bolivia es la hemoaglutinación para Chagas. Así se llama, hemoaglutinación para Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Entonces, esa aglutinación, perdón. Esa aglutinación de este Trypanosoma cruzi, de estos anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, le vamos a poner aquí hemoaglutinación de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Esta prueba puede dar positiva, ya hemos dicho, tanto en Chagas crónico como en Chagas agudo, porque va a aparecer siempre más o menos a los 24 días. Por lo tanto, no es la que da el diagnóstico de diferencial entre Chagas agudo y crónico. Nos dice que está chagásico un paciente, pero para saber si es aguda o crónica la fase, pues tendrá que hacerse la IgM. ¿No ven? Cuando tengan alguna pregunta, me avisan, por favor. Me interrumpen. Ojalá que me puedan interrumpir porque todas las veces les digo lo mismo y no sucede nada. No tienen preguntas. En el Chagas crónico vamos a tener siempre en Bolivia la prueba de HI Chagas. La pongo yo, tanto en Chagas agudo y crónico, porque es la prueba principal que se hace a todo paciente. ¿Quiénes determinan o quiénes buscan saber si tienen Chagas? Pues toda mujer embarazada en el prenatal, todo paciente que va a ir a donar sangre. Entonces, a estos pacientes lo que queremos saber es si son chagásicos o no. No nos interesa si es agudo o crónico. Nos interesa inicialmente saber si es chagásico. Si es chagásico y va a donar sangre, esa sangre no sirve. Si es chagásico y está embarazada,
pues tendremos que ver ahora sí si está en un Chagas crónico o agudo. La prueba a solicitar inicialmente es la hemoaglutinación para Chagas. Se la va a considerar positiva si nos da un título mayor o igual a 1 en 16 diluciones. Títulos menores, que sería el 1 en 8, es negativo. Para este diagnóstico, ustedes pueden ver aquí, se va a reportar así. Si le hacemos un HAI Chagas y da negativo, vamos a reportar el título en que hasta donde leyó la técnica. Vamos a suponer que yo puedo ponerle HAI Chagas positivo 8 diluciones, porque hice la dilución 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 16, 32 y 64. Y solamente esa hemoaglutinación indirecta dio en el tubo 1 en 2, 1 en 4 y 1 en 8. Y vemos nosotros que a partir de 1 en 16 es positivo. Por lo tanto, aunque nosotros los bioquímicos pongamos la técnica HAI Chagas positivo 1 en 8, eso significa negativo, ¿no es cierto? Porque 1 en 8 no es significativo. Ahora, si la técnica nos da positivo 1 en 16, 32, 64 o más, pues diremos que el paciente está infectado con Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Los métodos para el diagnóstico de IgG puede ser un ELISA. Entonces se le hace Chagas y nos da 1 en 16. Entonces le vamos a solicitar para confirmar una segunda prueba que sería un ELISA. En el ELISA los cálculos vienen dados en cutoff. Cutoff, esto de aquí. Y el cutoff es así. El cutoff es igual a 1, que sería el punto de corte. Pero como sabemos que no tenemos que ser tan estrictos en laboratorio, se pone más o menos 0,10 o 0,100 si ustedes quieren. Entonces, si el cutoff es 1, se considerará negativo inferior a 0,9. Y se considera positivo mayor a 1,1. Entre 0,9 y 0,1 es un indeterminado. Perdón, entre 0,9 y 1,1 es un indeterminado. Indeterminado significa que no podemos decir que esté positivo ni negativo, sino que el médico deberá esperar unos 15 o 20 días que aumente la inmunidad para poder recién volverle a repetir la prueba y establecer si ese indeterminado es realmente un positivo o era un falso positivo por alguna reacción cruzada y que ahora está negativizando. ¿Ya? Bien. Esta es una imagen. La voy a ampliar aquí. Vaya. ¿Qué pasó? No quiere ampliarse esta imagen. Ah, aquí. No, una antes. Esta es una imagen de un Chagas para entender todo lo que les dije. El paciente el día 0 se infecta. 6 meses es un Chagas agudo y pasado los 6 meses es un Chagas crónico. Pero ¿cómo yo voy a saber que hace 6 meses le picó la vinchuca? Solamente si tuviera el signo de Romaña y Massats, podría decirle picó la vinchuca en la fecha 1 de mayo, vamos a suponer. Pero si la vinchuca
le picó al paciente en el pie, en la pierna, en la mano, no va a existir el signo de romaña y masa. El paciente jamás se va a enterar de que le picó una vinchuca. Y por tanto, viene a hacerse la prueba de Chagas porque está embarazada o porque va a donar sangre. Y de pronto le dicen, mire, usted tiene un HAI positivo, una hemoaglutinación indirecta positiva para Chagas, no puede donar sangre. Tiene que ir a su médico. Vamos a su médico y el médico quiere saber cómo está su Chagas, hace cuánto aproximadamente, si está activo o no, si el parásito está circulando en sangre o ya está en tejido. Entonces el médico le dice, bueno, usted tiene un HAI Chagas positivo, le vamos a hacer la prueba de IgM. Si la IgM da positivo, estamos frente a un Chagas agudo. Si la IgM da negativo, ya que tiene el paciente el HAI Chagas positivo, es crónico. La IgM ayuda a dilucidar si es crónico o agudo. Aquí dice, no se puede mejorar, esto van a disculpar. Aquí dice ventana inmunológica. Fíjense que desde el día 0, que fue el día de la picadura o del accidente laboral, hasta que nuestro método, esta es la línea de sensibilidad del método, hasta que nuestro método permite detectar al Chagas, vamos a suponer un HAI Chagas de 1 en 8, o una IgM de 1.20, ¿no ve? Y han pasado aproximadamente unos 14, 20 días. Antes de esto, los métodos indirectos no pueden dar diagnóstico, por eso se dice ventana inmunológica, porque el paciente todavía no tiene anticuerpos o inmunidad frente al parásito. Y estas pruebas nos van a dar negativas, pero son falsos negativos porque el paciente está infectado. Ya está infectado aquí, solo que no está produciendo todavía inmunidad. Ya cuando comienza a producir inmunidad puede tener M y aún todavía no tiene G. Estos son unos 10 días. Y luego comienza a producir G. Pasan los meses y 6 meses después, cuando la M desaparece, podemos decir que ha pasado el paciente a la fase crónica. Les estoy repitiendo lo mismo que les expliqué hace un rato. Bien, pero resulta que además el Chagas tiene importancia laboratorial para su diagnóstico, para establecer si una señora embarazada tiene o no tiene Chagas. Pero ¿para qué quiero saber que la mujer embarazada tiene o no tiene Chagas? Eso quiero saber porque este parásito atraviesa la placenta y nos produce Chagas congénito. Y lo que quiero saber es si realmente el bebé va a nacer con Chagas congénito. Quiero que recordemos que este parásito en la fase aguda está en sangre circulante, pero hay algunos parásitos que ingresan a células vivas para multiplicar. En sangre están en su forma tripomastigote y en la célula están en su forma amastigote. Entonces, resulta que cuando los que están dentro de una célula salen de la célula, matan a la célula y producen lisis para salir, matando a la célula. ¿Por qué tiene importancia esto en el Chagas congénito? Porque si ustedes se acuerdan, ese bebé que está en el vientre materno
inicialmente fueron 2 células haploides, que fue el espermatozoide y el óvulo, que se unieron para hacer una célula diploide. Y además esa célula se dividió en 2, en 4, en 8, formando una mórula. Y luego 16, 32, 64, 128, etcétera, 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 formando un pequeño humanito que tiene una formita de renacuajo, no tiene bracitos todavía, ¿no? Seguramente alguna vez vieron esto, aunque en biología no han llevado, pero nos enseñan. O tenemos curiosidad y lo leemos. Entonces, si nos imaginamos que un bebé que está en gestación y se está formando, que todavía no tiene bracitos, que todavía no tiene patitas, que todavía no tiene intestino, que todavía no tiene cerebro, o sea, imagínense, de pronto viene un parásito, entra una célula de ese feto y para salir de ahí los tripanosomas nuevos, las nuevas generaciones, van a matar a esa célula. Si esa célula era la que iba a originar un brazo y se murió esa célula, el bebé va a nacer sin el brazo. Y así sucesivamente con diferentes patologías. Por eso es que una mujer cuando está embarazada queremos saber si tiene chagas o no. Si no tiene chagas, pues no hay problema, no vamos a tener chagas congénitas. Pero si tiene chagas, necesitamos saber en qué estadio está la mamá. Entonces vamos a venirnos aquí. Se hace un HI Chagas la señora embarazada. Si da positivo ese HI Chagas, que es a partir de 16 diluciones, se considera positiva y se considera chagásica la señora. Y existiría la probabilidad de que el Trypanosoma cruzi atraviese la placenta y llegue al feto. Por eso es que vamos a dosificar el HI Chagas con los títulos de a partir de 1 en 16 como positivo. Para dilucidar si la señora embarazada que tiene un HI positivo y no lo sabía, se enteró cuando fue a su control prenatal, para facilitar y saber si es crónico o agudo, porque además la minchuca no le picó como para el signo de Romaña y Massa, se le hará una prueba de, no de aglutinación, perdón, una prueba de IgM para establecer si es positivo la presencia de un Chagas agudo. Y si es negativo, la presencia, en realidad la ausencia de Chagas agudo, y estaríamos hablando de un Chagas crónico, ya que tenemos HI Chagas positivo con IgM negativo. Es lo que vimos hace un rato. Este bebé, aquí se embarazó, aquí es el día 0 del bebé, aquí es el control prenatal. Y bueno, por aquí nace el bebé. Cuando nace el bebé, el pediatra quiere saber si el bebé tiene o no Chagas. Se le va a pedir un método directo que sería el Stroud, este de aquí. Y que lo vimos, ay, perdón, perdón, ¿por qué se me pone en negro? Quiero volver. Va. Deme un segundingo aquí, aquí, a ver. ¿Se acuerdan? Un Stroud seriado necesitamos para el diagnóstico directo de Chagas en ese recién nacido. Si se detecta el parásito en sangre,
es positivo y si no detecta el parásito en sangre, es negativo. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar la palabra no. Si no detecta el parásito en sangre, es negativo. El recién nacido no tiene Chagas congénito. Miren qué belleza. Bueno, veamos otro caso. Es una señora embarazada, la imagen de abajo, que cuando llega a hacerse el HAI, su primer control prenatal, da un Chagas positivo. Su título es el mismo, 16, que el otro. El médico le dice que va a hacer una IgM porque quiero saber si es Chagas agudo o crónico. Y resulta que la M que se hace le da positivo. Por lo tanto, imaginariamente esta curva sería una IgG o un HAI positivo y un ELISA para M negativo. ¿Qué es positivo aquí? Mire, porque se cruza la M, que es esta línea, y se cruza la G, que es esta línea naranja. Por lo tanto, la paciente tiene un HAI Chagas positivo y luego una IgM también positiva, lo que va a permitir establecer que la paciente es chagásica y que está en un periodo agudo. Pero sabemos que en un Chagas agudo, el tripanosoma se encuentra circulando en sangre y puede transmitirse a través de la placenta al feto, produciéndole en el primer trimestre de embarazo, aquí, malformaciones graves congénitas, hasta el punto tal de que a lo mejor la paciente esté presentando una complicación tipo un aborto espontáneo. Porque ya veíamos que este parásito es teratogénico, va a matar a una célula y a lo mejor de esa célula iba a dar origen a todo el aparato digestivo, ¿no ve? O iba a dar origen, no sé, pues, a un riñón, etcétera. Entonces, en este caso, en el día del nacimiento, al recién nacido, aquí dice RN recién nacido, se le puede pedir un estrut seriado, pero es poco sensible y puede ser así. Si el estrut da positivo, voy a ampliar esta diapositiva. Si el estrut da positivo, significaría que el paciente tiene parásitos circulando en sangre. Por tanto, ha nacido con un Chagas congénito. Si el estrut da negativo, aparentemente no tuviera al parásito, pero tenemos un problema. El estrut es un método directo poco sensible. Nos detecta más o menos el 60% de los casos. Quiere decir que de 100 casos positivos, solo va a detectar 40 a 60% y los demás los va a dar como negativos. Por lo tanto, ante sospecha clínica, ya que la mamá, en su anamnesis, mirando su historia clínica, la mamá tenía IgM hace 7 meses atrás y por tanto podría ser que ese bebé tenga un Chagas congénito. Este diagnóstico es el que se hace en toda Bolivia, en el SUS. Pero a lo mejor si ustedes están en un seguro como la caja bancaria, la caja nacional Oasis, qué sé yo, o la paciente tiene un poco más de dinero, en lugar de hacerle un estrut, se le podría hacer una IgM, antitripanosoma cruzi. Si la IgM da positiva, significa
que los anticuerpos M, como no atraviesan la placenta por ser unas moléculas gigantescas pentaméricas, esa IgM es propia del recién nacido, lo que significa que el parásito atravesó la placenta y el pobre feto tuvo que aprender a madurar más rápidamente a su sistema inmune para producir anticuerpos anti, en este caso, Trypanosoma cruzi. Entonces, mucho mejor pedirle una IgM que es altamente específica y es mucho más sensible que la prueba de Stroke. Bien. Perdón. Ya. ¿Ahí tienen alguna pregunta? Porque terminamos el tema. Esta última partecita no la hemos leído. Jamás debe solicitarse una IgG a un recién nacido, porque la IgG se transmite, por ejemplo, por manos contaminadas con, perdón, porque la IgG es un monómero y atraviesa la placenta, por lo tanto, la IgG, perdón, la IgG que le vamos a pedir a ese recién nacido va a ser como dosificar la IgG de la mamá, que durante la etapa de embarazo a través de la placenta ha pasado esa inmunoglobulina G para tratar de protegerlo al feto. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está el recién nacido que acaba de nacer. Le pedimos una IgG. No, le pedimos una IgM. Voy a poner esto para... Quería bajarlo un poquito más. A ver si puedo. A ver. Le pedimos una IgM y miren, la M está positiva en el recién nacido. Esta es la curva de recién nacido. ¿Ya? Jamás entonces solicitarle IgG a un recién nacido, porque para eso tenemos el cañón de vena de la mamá. Bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Vamos a empezar con toxoplasmosis. Voy a cerrar el Teams para que salga en otra grabación y que no quede tan larga esta porque ya va 1 hora casi. Y por tanto me despido y les parece que a las 4:15 empecemos toxoplasmosis. Tienen 10 minutitos, si quieren pueden leer algo de toxoplasmosis para que recuerden. Chao, chao. Ya.